Bartolomé Pujals, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por una coalición que lidera Alianza País, es nuestro invitado de este día. Nos está explicando un poco qué están haciendo ellos, porque no se van a retirar, están compitiendo, quieren hacer un papel digno. Su gente, incluso después de lo que ocurrió el 16 de febrero, nos ha dicho Bartolomé que ahora viene con nuevos bríos, nuevos impulsos, y están dispuestos a que no se van a hacer a un lado, sino que van a echar la batalla. Toda la gente que participa en este proceso, no importa la tarea que se le encargue, necesita un entrenamiento. Así es. Sobre todo porque en esto hay que jugar a uno asegurar el voto propio, pero también a tratar de detectar cualquier intento de mañosería de otros. Claro. ¿Cómo ustedes están entrenando a su gente? Mira, nosotros, hay un instructivo que preparó una señora que se llama Ángela Jaques. Yo no la conocía, pero la conocí a través de la Coalición Democrática, que encabeza Juan Bolívar Díaz, y ella ha preparado un manual antifraude que nosotros hemos estado utilizando, porque si bien este manual antifraude es como un elemento complementario a los nuevos instructivos que se están realizando, tiene mucho que ver con que ya los delegados que nosotros tenían una base previa por el proceso de voto automatizado en lo que tenía que ver con el tema de la verificación de los padrones, la verificación del padrón de concurrentes, de las personas que van a votar. Nosotros, ¿qué hemos estado entrenando a nuestros delegados? Primero, a delegados y también una brigada que nosotros hemos estado conformando para que esté en las afueras de los colegios electorales para detectar posibles compras de votos. También para que esté documentando la utilización de propaganda en las afueras de los centros electorales, que una de las cosas que nosotros denunciamos, incluso cuando el reportero de Acento nos tomaba el reportaje el día que nosotros fuimos a votar, en todas las inmediaciones estaba lleno de propaganda electoral del candidato del PLD y de la candidata del PRM, en clara violación de lo que establece la ley. El mismo día de la votación. El mismo día de la votación. ¿Cómo era esa propaganda? Bueno, carteles y además personas con unos baberos que se ponen. Son casi unos chalecos. Claro, que están en la misma puerta. En la misma puerta están repartiendo unas tarjeticas donde están la cara del alcalde y de algún regidor. Bartolomé, con el que está vinculado. ¿No está eso legalmente regulado? Es decir, porque se supone que debe haber un tamaño estándar para identificar a un delegado. Claro. Y no ese chaleco completo. Estos no son delegados, porque la credencial de los delegados la da la Junta Central Electoral y tiene el logo muy pequeño, son los que están dentro. Pero los que están fuera son unas credenciales que le hacen los partidos políticos con la cara grande del alcalde y el regidor, para quien trabaje ese coordinador que está allá afuera, porque y están con unas tarjeticas que la están entregando para poder incidir en el voto. O sea, de la gente que va entrando, es decir, mira, vota por este y tratar de generar esto. Esa gente que está fuera de un colegio, para que entendamos bien, se supone que quizás se puede brindar al simpatizante de un partido candidato una ayuda con ciertos límites. Claro. Si alguien llega y dice, mire ustedes la gente, yo quiero votar por fulano, fulana, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Claro. Hasta ahí no hay nada malo decirle, mire, usted puede hacer esto. Ahora, y sobre todo cuando era el voto automatizado también. Sí, y si es una persona que tiene problemas de movilidad, sí, exacto. Hasta ahí no hay problema. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Es una especie de vocinglería afuera? Totalmente, y andan con carteles, además son también... Tratando de persuadir a la gente. Canalizan llevarlos a los puntos cercanos en donde también se compran los votos, porque en los barrios, sobre todo, tú te fijas que alrededor de los centros electorales se genera toda una dinámica de jóvenes, de personas que están ahí haciendo esquina a ver cuál es el que le va a dar más. Incluso la zafra electoral comienza a partir de la 1 o 2 de la tarde. Sí. Que cuando el voto comienza en la mañana, comienzan a mover el voto. Hay gente que deja saber, mire, yo no he votado, a ver qué aparece. Y se paran en las esquinas y tú lo ves así, en esas condiciones. Una de las cosas que nosotros denunciábamos era cómo todo esto se hacía en presencia de la policía electoral. La policía electoral ahí y veía toda esta dinámica y no intervenía. Porque primero no tiene las instrucciones desde arriba para impedir esto, para que tenga una voluntad real de impedir este tipo de prácticas.
pero tampoco porque tiene el entrenamiento para detectar ¿A los quién delitos electorales. corresponde dar esa orientación y ese entrenamiento? Bueno, en este caso debería ser a la Junta Central Electoral a través del fiscal electoral, que no existe, porque hay que recordar que 48 horas antes de las elecciones, todas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se ponen al servicio de la Junta Central Electoral. Y eso debe ser un instructivo claro, mínimo, Claro. que diga, mire, usted no puede emitir esto y esto y Claro. esto. Si ven esto, tienen que hacer esto. Y alejarlo del centro, ponerlo a tantas cuadras. Yo sé que Bueno, en procesos pasados, años atrás, yo sé de oficiales que vieron cosas irregulares y no, mire, usted no puede hacer eso. claro. O, por ejemplo, y en las primarias hubo algunos oficiales que sacaban a candidatos de dentro de los centros que iban a tratar de decidir, pero en esta en particular, y hay que ver también el informe de participación ciudadana en las primarias, que fue demoledor de la cantidad de compras de votos, casi el 32% ellos documentaron de que se estaban comprando votos. Nosotros mismos, por ejemplo, cerca del centro de votación de nosotros habían vehículos que estaban estacionados con el objetivo de que fueran llevadas personas allí para comprar el voto, para transaccionarlo. Y también una denuncia que no solamente le hicimos nosotros, le hicieron también otros partidos de oposición, de que se estaban alquilando casas hasta 35.000 No, pesos. Manuel Jiménez dio dirección Claro, y sometió un recurso. claro, en los alrededores. Porque para evitar que ya no se vea como se vio gente en vehículos, Claro. además que asaltaron un par de los que estaban... Claro, Los asaltantes hicieron un servicio social. totalmente. Entonces nosotros estamos, primero, porque hay un equipo que se encarga de todo lo que tiene que ver con la movilización del voto, también de constatar esto. Hay que tener hay que poner el matiz que ahora los delegados electorales y los observadores podrán utilizar los celulares en el momento del escrutinio. Nosotros, parte del entrenamiento que le estamos dando es tratando de garantizar de que nuestros delegados tengan la posibilidad de transmitir en vivo todos los escrutinios de su colegio. Eso implica también una logística para el tema de las recargas que se necesitan para que tú tengas el internet en tu celular y que al momento de escrutinio tú puedas transmitir en vivo a través de las redes sociales de ese delegado y que permita que nosotros, y que todos esos delegados... Eso pudiera ser una colaboración de alguien que quiera ayudarlo, claro, decir, mire, cuenten con tanto de recarga. Claro, porque no solamente importa grabarlo, sino la idea de que eso en tiempo real la gente lo puede estar viendo, además de que tú tengas el video en evidencia, y además genera siempre más presión frente a cualquiera que vaya a hacer un fraude. La Junta Central Electoral anunció que iba a tener, y de hecho hizo una campaña y la mantiene, unos medios de comunicarse, teléfono, página web, que se denunciaran lo que la gente pudiera sospechar que era un delito electoral. ¿Qué tal operó eso? En lo absoluto, para nada, porque... ¿Ustedes hicieron denuncias? Yo te voy a poner un ejemplo. 2 días antes de las elecciones, nosotros nos reunimos con la misión de la OEA, que nos invitó para escuchar nuestras impresiones. Y ese viernes, se habían depositado 8 denuncias ante la Procuraduría General de la República. Entre ellos estaba la denuncia también, una denuncia que había hecho Manuel Jiménez, sobre presuntos delitos electorales. No solamente que no había pasado nada para el momento de las elecciones, sino que no ha pasado nada posterior a la suspensión de las elecciones. Es decir, ninguna de estas vías que la Junta Central Electoral han sido efectivas. Incluso la Junta Central Electoral, parte del mismo comportamiento que ha tenido de favorecer al oficialismo es que frente a la salida de la propaganda de los candidatos presidenciales y congresionales, sobre todo del partido de gobierno, en vez de sancionar inmediatamente, lo que hace es que emite una comunicación para que la retiren, cuando lo que debió fue aplicar inmediatamente las sanciones porque la comisión del delito ya estaba... Decidió la suspensión. Claro, lo que hizo fue, le manda a la gente, a los candidatos y a los partidos a que retiren esa propaganda que ya habían puesto, esa publicidad que ya habían puesto, cuando lo que operaba ahí era inmediatamente hacer la constatación de la comisión del delito y aplicar las consecuencias que establece la ley. No lo hizo, es la misma actitud que tuvo antes del 16, que tuvo después del 16 y que entendemos va a tener frente a las elecciones del 15 de marzo, una actitud complaciente y de que esto quede en la impunidad. Bartolomé, tenemos este diálogo que se ha convocado, que ya sabemos, ¿verdad? Se convocó a unos sí, a otros no, toda la discusión que ha habido, los jóvenes ciudadanos que estaban protestando exigieron que se les tomara en cuenta
y se permitió que varios representantes estuviesen, pero no se les permitió ni hablar ni decidir. Entonces ellos dignamente se retiraron. Correcto. ¿Tú piensas que sobrevivirá ese diálogo? Mira, primero la oposición a ese diálogo tiene que verse desde la perspectiva, primero del punto de la legitimidad de quien está intentando mediar el diálogo, que es el Consejo Económico y Social, que es un órgano, no un ente, es un órgano. Cuando digo que no es un ente es porque no tiene personería jurídica y por tanto no tiene autonomía, y dentro del organigrama del Estado pertenece y está adscrito al Ministerio de la Presidencia, es decir, pertenece al Poder Ejecutivo. ¿De la presidencia o al administrativo? ¿O de la presidencia? De la Presidencia. El ministro administrativo es uno de los miembros del CES. Son 41 miembros que tiene, y dentro de ellos está el ministro administrativo de la Presidencia y una cantidad de gente que pertenecen al Poder Ejecutivo. Por tanto, peca de ser juez y parte en este proceso, y por tanto ya tiene un impedimento, porque la Constitución lo que establece es que el CES es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo. Bueno, ya vimos que intentó con los pacto eléctrico, Claro, esas cosas, reunir personas. Y ese es el mismo CES que no pudo lograr ni el pacto eléctrico ni el pacto fiscal. La naturaleza de este conflicto es política, es decir, política electoral. Y el CES, ni por el decretazo, porque yo le digo el decretazo, donde a dedo se eligieron hace 15 años la misma gente que está ahí, ni por la Constitución, ni por la ley 142.15, que es la que organiza este órgano, tiene competencias para consolidar estos asuntos de tipo electoral. Y además, ya por el hecho de que es propuesto por el gobierno, a nosotros nos lleva a plantear una objeción en concreto de que ese órgano medie. Por tanto, yo creo que sería contraproducente con lo que la gente está reclamando en las calles y en las plazas, darle legitimidad a ese órgano para que medie en esto. Cosa muy lamentable que el principal partido de oposición ha vuelto a flexibilizar sus posiciones, como lo hizo con la ley de partidos y con la ley electoral, frente a este tema, generando siempre un acomodo para el gobierno. Entonces, yo creo que tiene que haber un diálogo, pero uno de los principales elementos de ese diálogo implica resolver la causa puntual de esta crisis, que son los miembros de la Junta Central Electoral. Sea que no se logre, como no se va a lograr en este momento para las elecciones del 15, pero sí para lo posterior. Esa Junta Central Electoral es una de las causantes de esta crisis, es la causa eficiente. Y en segundo lugar, más allá del CES, también hay una objeción en términos también de la legitimidad que tiene un personaje como Agripino Núñez Collado, quien fue que presidió la comisión que legalizó el robo de Punta Catalina. El CONEP, que también formó parte de esa comisión y que es un preso de confianza del gobierno y que ha actuado siempre de espalda a los intereses. ¿Por qué tú dices que el CONEP es un preso de confianza del gobierno? Bueno, que hay que recordar que es la organización cortina de la cúpula empresarial, como claro, que no representa a todo el empresariado, sino que representa a un grupo en particular. Bueno, porque el CONEP... Tienen mucho peso porque son los más fuertes. Claro, el CONEP, que vuelvo y digo, también participó, y en este caso es su presidente, dentro de esa comisión que legitimó el robo de Punta Catalina, y que también defendió la reelección presidencial, y que estaba planteando la unificación de las elecciones, y que coincidía con todas las propuestas del gobierno de unificar las elecciones cuyo único objetivo era la eliminación del nunca jamás, para que Danilo Medina se pudiera presentar. A mí no me importa que el CONEP esté. Ahora, una cosa es que el CONEP esté y otra cosa es que el CONEP dirija y que sea quien gestione y que encabece este proceso de mediación. O sea, no tiene las condiciones porque es una parte. Entonces yo creo que además sacar a Agripino Núñez Collado, que ha sido el príncipe de los pactos de cúpula de la historia reciente de la República Dominicana, es repetir las mismas recetas que en otras ocasiones han generado una coyuntura en donde los de arriba terminan negociando los derechos de los de abajo. Para el CES no es un punto, por ejemplo, de discusión el tema de que la Junta Central Electoral se vaya. Entonces, cuando ya tú comienzas a predeterminar cuáles son los puntos que vamos a dialogar, lo cierto es que ya el diálogo está sesgado.
Y lo cierto también es que se llega al CES con un pacto, porque ya la mayoría de esos partidos, y sobre todo el PRM, pactaron para que la Junta se mantenga, para que no, para que sea, para que no tengamos respuesta antes del 15, para que se utilicen los escáneres de Roberto Rosario, para avanzar en el tema, para que se permitiera el dislocamiento de 415.000 electores y para que no tengamos un fiscal electoral. Entonces, llegamos a la mesa, ¿a qué? El diálogo que tiene que darse tiene que ser un diálogo en donde tienen que estar todos los partidos, en donde tenemos que buscar otros actores para que medien, pero donde tiene que estar sobre todo una gran representación de la sociedad civil y de esa ciudadanía inorgánica e independiente que se ha expresado en las plazas y que tiene claramente una consigna de que se van. Viste que los jóvenes que se les permitió entrar, luego decidieron ellos mismos retirarse porque no se les permitió participar de hecho en los debates. Sí, y convocaron, porque la condición que le dieron fue una condición de observador, o sea, no una condición de parte. Como diría el pueblo, de estate ahí. Exacto, de que tú estás ahí a mirar, pero tú no puedes tener una participación activa. No tiene voz ni voto. Claro, no es un diálogo que sea realmente democrático. Y por eso yo soy de los que apoyo ese diálogo que ellos han iniciado y que han convocado y que han... Digamos que es un diálogo alternativo. Claro, un diálogo paralelo que invita a todos los partidos. Bartolomé, pero que busca eso. ¿Tú suscribes la propuesta de algunos de los actores del sistema político también, pero sectores ciudadanos sociales que dicen los miembros de la Junta debieron renunciar? Sí, sin lugar a dudas, nosotros lo planteamos. Y si ellos hubiesen renunciado, ¿cuál hubiese sido la salida entonces? Primero renunciaron titulares y suplentes, porque nosotros... Suplentes también. Claro, porque los suplentes son peores y están todos vinculados al partido de gobierno. Nosotros, ¿qué fue lo que planteamos? Un diálogo político ciudadano en donde nos sentáramos todos los sectores, incluso el PLD, a determinar perfiles de las 5 personas que van a encabezar eso. Para cambiar la Junta. Claro, que ese acuerdo se rubricara, porque esto es un problema político, entonces tiene que tener una solución política, no jurídica. Y que con el PLD ahí, que tiene la mayoría en el Senado, se le obligara, como se le obligó a Balaguer en el 94, a tener que rubricar un acuerdo y materializarlo por los órganos institucionales. Porque hay gente que decía, no, porque el Senado es parte, el Senado lo controla el PLD. Bueno, si el PLD no está en el diálogo, entonces el diálogo no le va a resultar imponible y por tanto la vía constitucional y la vía legal no está planteada. ¿Por qué el presidente de la Junta Central Electoral con tanta arrogancia, soberbia y seguridad dice, solamente nos vamos de aquí por juicio político? Porque cuenta con el respaldo del gobierno. Y hay que decir que la primera semana de la crisis, el gobierno no quería diálogo ni quería consenso. Incluso uno de sus delegados electorales, Robert de la Cruz, que es asistente del presidente, dijo, no, a mí no me hablen ni de diálogo ni consenso, lo tuiteó y lo dijo también públicamente, que vamos a elecciones y listo. Y no fue sino hasta el viernes, cuando vieron que el juego estaba trancado, que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, hablando en nombre del presidente de la República, entendió la necesidad de que nadie iba a aceptar ningún tipo de investigación porque no había las condiciones aquí para que se diera una investigación independiente, demostrando lo que también se viene diciendo hace tiempo cuando sugirió que el Ministerio Público desistiera de la investigación que tenía en curso contra archivos expiatorios que ellos habían creado para tratar de echarle la culpa a la oposición. Que por cierto, a esas 2 personas se les violaron sus derechos, los maltrataron. Torturaron, claro. Y quieren dejar eso como que no ha pasado nada, y la dignidad de esas personas, y el dolor de esa familia. Totalmente. Y todo esto en un marco donde el Ministerio Público ha subordinado totalmente, porque independientemente de que la OEA esté realizando una investigación, el Ministerio Público debería tener la total autonomía para haber iniciado ya una investigación criminal sobre lo que ocurrió en esto. Lo mínimo que debió haber ocurrido era que aquí se hubiesen solicitado medidas de coerción. ¿Por qué no se solicitó una medida de coerción contra el director de elecciones que fue suspendido? Solo un primero que tendría que haberse hecho, haberse iniciado. No hay un sumario abierto, no hay una investigación abierta por parte del Ministerio Público. De hecho, yo diría que hasta esa misma persona debe exigir que se vaya por ese procedimiento porque para él está en entredicho y no se sabe si qué hizo o no hizo. Es un sacrificado, un peón que sacrificaron, en este caso un alfil, y como la manera de tratar de decir que hemos generado ahora. Ni siquiera la Junta ha anunciado la apertura para que el Ministerio Público comience a investigar. Y el Ministerio Público, imagínate, encabezado por Jean Alain Rodríguez, evidentemente está jugando su rol de gendarme de la impunidad.
Vamos a otra pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar un poco del uso de esos escáneres y de otros temas. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Bartolomé Pujals, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por una coalición de partidos que lidera Alianza País. Bartolomé, a nosotros y a ti, a mucha gente, nos ha llamado la atención que después de todo lo que ocurrió con esos equipos en la administración de Roberto Rosario y la Junta, que se pagó un dineral, que esa compañía exigió y se le pagó más dinero, y eso estaba ahí, como dice la gente, arrumbado, ¿verdad? Que por eso se paga, porque es una basura tecnológica. Claro. Ahora se han desempolvado los famosos escáneres y se van a usar. ¿Ustedes confían que esos escáneres operen bien? No, eso es parte de la misma, y aquí yo creo que hay que responsabilizar sobre todo esto, es a la oposición sin posición, que en este a la caso, oposición sin posición. Oposición ¿Que sin, encarna quién? el PRM. El PRM. Porque el PRM. Si hay quienes impugnaron las elecciones del 2016, que hasta cadenas humanas hicimos, nosotros representando en ese momento al movimiento social y ellos como partido, frente a la Junta Central Electoral de Roberto Rosario en el 2016, fueron ellos. Y hasta por un tema de carácter hasta simbólico. Es decir, el mismo presidente de la Junta Central Electoral dijo que esos equipos no se iban a utilizar, que eso era caso cerrado y que eso no se iba a volver a utilizar. Y llaman la atención de que incluso ellos quisieron negar, pero luego se confirmó de que son los mismos escáneres, porque si no son esos escáneres, entonces habría que hacer una licitación para comprar otros escáneres. De lo cual estamos hablando de que ahí se gastaron entre 38 a 40 millones de dólares. Un dineral, que eso fue un fracaso completo. Un fracaso total, donde al igual que las máquinas estas del voto automatizado, casi el 60% no funcionaron, creo que fue el 59% de esos escáneres no funcionaron. Nosotros tenemos la preocupación, y una de las cosas que nosotros hemos también reclamado, es que a esos escáneres hay que hacerle por lo menos una auditoría. Porque algunos técnicos nos han dicho que esos escáneres tienen un software que hay que actualizar. Y esos escáneres, como tú bien dicho, estaban totalmente arrumbados, descartados. Si son del año 16, claro, en tecnología, algo que pase de un año o dos ya es obsoleto. Ya es obsoleto. Entonces, lo que se quedó fue de que se va a escanear solamente una foto. Sin embargo, si el software tiene problemas, esa foto, esa imagen se convierte en datos y esos datos pueden ser adulterados en el proceso de transmisión, que fue lo que se denunció en las elecciones anteriores, de que en el proceso de transmisión de los escáneres cambiaba el resultado del acta y que había una diferencia entre el acta y lo que llegaba al centro de cómputo. Bueno, tú recuerdas que en esos comicios de 16 hubo un envío de data de San Juan de la Maguana en donde Félix Bautista obtenía más votos que la cantidad de electores. No solo de electores, de habitantes de San Juan de la Maguana. Sí, de habitantes, exacto. Hacía un porcentaje muchísimo Después corrigieron y dieron... Claro, entonces, eso, el IFES supuestamente planteó que iba a ser no una auditoría, sino una especie de control de calidad. Eso nosotros lo hemos insistido en que se haga. Pero vuelvo y digo, o sea, no tiene ni pie ni cabeza volver a utilizar unos equipos que fueron parte de un fraude denunciado sobre todo por la oposición, que la OEA en aquel momento hay que recordar que hizo un informe donde con todo lo que guarda siempre la OEA, en donde resaltó todas las deficiencias que tuvieron esos escáneres y que sea quien gritó en aquel momento quien permite la legitimación del uso de esos equipos en unas elecciones que tienen además todos los otros componentes de intranquilidad para la ciudadanía. Bartolomé, tú decidiste participar en estas elecciones en el ámbito municipal. Te has ido empapando, has ido aprendiendo, tienes tu equipo de urbanistas. Hemos visto, tú has estado muy bien en los debates, has hecho propuestas muy concretas. ¿Cómo en este momento tú te sientes en esa competencia? Los dos principales competidores son, con los cuales tú estás compitiendo, ¿no? Son Carolina Mejía del PRM y aliados y Domingo Contreras del PLD, ya
un tercer aspirante que había de un partido de los tradicionales se retiró, Hugo Vera, y pasó a apoyar a Carolina. ¿Por qué tú piensas que la ciudadanía debe preferir tu propuesta a las de a los demás aspirantes? Mira, una de las cosas que uno lamenta de esta coyuntura especial en la que estamos es que el debate de propuestas ha quedado en un segundo lugar. Ha sido soslayado por un tema muchísimo mayor, que es el tema de la lucha por la democracia. En este tramo ahora, claro, porque ustedes terminaron la otra campaña con ese debate, eso claro, fue interesante. Totalmente, y eso hizo que terminara la campaña en alta, porque sobre todo los dos debates puntuales en donde participamos, tanto el del CODES como el del Ángel, que fue como el debate principal, y el último, provocó un interés inusitado en la gente sobre la propuesta que nosotros hemos estado presentando y que construimos, que se llama Una ciudad para la gente. En esta coyuntura eso ha quedado relegado. Sí, nosotros hemos seguido insistiendo, porque por ejemplo todos los días nos hemos encargado de seguir produciendo encuentros con nuevos votantes. ¿Tú crees que sería factible un nuevo debate ahora en lo que queda de campaña? Sin lugar a dudas, yo lo he planteado, porque permite de alguna manera dimensionar el tema democrático, pero sobre todo el tema propositivo en el ámbito municipal, y que permita que la gente vuelva a recordar y a tener fresco las razones por las cuales va a ir a votar en esto. Porque ahora la gente va a votar por dos cosas. Va a votar primero porque no le permitieron votar, porque votar es la puerta de la democracia. Ese es como el voto de la resistencia y el coraje. Claro. Y en segundo lugar va a votar, en este caso, por la ciudad que quiere construir. Nosotros creemos que en los debates demostramos que tenemos la mejor propuesta, que incluso los candidatos de los adversarios, que no fueron allí a debatir, sino que fueron a reproducir monólogos, no tuvieron la capacidad de contrastar o defender la visión de la ciudad que ellos defienden. Perdón que te interrumpa, que me perdone don Johnny Ventura, que me olvidé que él estaba compitiendo todavía, que yo solo mencioné. Sí. Bueno, la fuerza del pueblo. Fue un lapsus, no es nada. Entonces, nosotros en esos debates demostramos que tenemos claridad de cuál es la visión de la ciudad que queremos, que es una ciudad democrática, una ciudad inclusiva, una ciudad donde comencemos a organizarla en torno al transporte colectivo, donde comencemos a ampliar los espacios públicos, a duplicar las áreas verdes, de que veamos la basura como una oportunidad y no como un problema. Y yo creo que todas esas razones hay que reiterarlas, y hubiese sido ideal que se produjera un nuevo debate para que pudiéramos contrastar y devolverle ese ánimo que en las últimas semanas de la campaña electoral, antes del 16 de febrero, primaba en la gente, y que por primera vez, yo creo, por lo menos en lo que tengo de vida, tú que tienes más juventud acumulada que yo podrás decirme, provocó que los candidatos primero estuvieran obligados a presentar propuestas, planes de gobierno, y a que tuvieran que discutir esas propuestas, contrario a otras elecciones en donde nadie planteaba cuál era su visión de la ciudad. Algunos se rajaron. Claro, y cuál era, exacto, y cuál era la ciudad que estaban viendo y que estaban planteándole a la gente que podíamos construir a través Pase del lo voto. que pase en estas elecciones, ¿tú entiendes que tu vocación por lo municipal, por lo urbano, ya está decidida? ¿Tú vas a continuar, verdad, haciendo política con miras a la municipalidad? Yo creo que eso lo va a determinar la coyuntura. Nuestra vocación va a ser participar en el escenario democrático que se presente. Si en esta coyuntura en particular nosotros decidimos participar como alcalde, porque tú recordarás que nosotros salimos a crear una organización política que se llama El País que Queremos. Era el espacio que nos permitió una candidatura independiente. Acogiéndose inclusive a la ley. Claro, veremos, sobre todo el tema del reconocimiento del País que Queremos todavía está en cuestión, todavía está en tribunales, y nosotros vamos a ver cómo evoluciona eso. Lo que sí yo voy a estar es donde estén las luchas de la ciudadanía. Voy a seguir porque he luchado más allá de momentos electorales. Te hacía esa pregunta porque en la política ya organizada en partidos, la persistencia es importante. Sí. Uno vio, para ponerte un solo caso, a Manuel Jiménez, lo que ocurrió con él. Él denunció como a él simplemente se le violaron sus derechos en el PLD y dijeron, no habrá elecciones, es fulano el candidato. Y él, con mucha dignidad, sale del PLD
comenzó a trabajar y él no se detuvo nunca. Claro, no. Cuando no contaba con nada prácticamente, eran movimientos sociales, comunitarios. Totalmente. Y se ha ganado el apoyo y reconocimiento y hoy se proyecta como el candidato a vencer. El candidato a vencer. Nosotros hemos Porque dicho persistió. que nuestra propuesta sirve para dos cosas, o para transformar la ciudad en caso de que ganemos, o para defenderla en caso de que sea otro el que resulte electo. Lo que sí te voy a decir es que como nosotros, yo no me considero, no me encasillaría como municipalista, porque yo tengo intereses en muchos otros temas, como el tema de la justicia, como el tema de la salud, como el tema de la economía, como el tema del modelo democrático. Y seguiré opinando y trabajando sobre muchos otros temas. Ahora, como ya yo he creado, y nosotros hemos, a través de esta campaña, creado estructuras en todo el Distrito Nacional, tenemos vinculaciones con juntas de vecinos, con clubes deportivos, con asociaciones profesionales, con gremios, con personas que hacen vida en el Distrito Nacional. Tenemos un deber de acompañar a esos grupos con los que nos hemos vinculado más allá de lo que pasa en las elecciones, de seguir, de convertirnos en monitores, auditores de lo que esté pasando en el próximo gobierno municipal. Y mantener esos vínculos. Claro, y sobre todo, en cualquiera de los escenarios, nosotros sabemos que vamos a tener una representación en la sala capitular. Y eso implica que los regidores que de nuestra coalición queden, nosotros vamos a crear un bloque, a crear una agenda para defenderla ahí adentro, y evidentemente yo como líder de esta coalición y que está encabezándola, tengo una responsabilidad de orientar. Gente muy activa ahí, claro, de Alessandro está constantemente. Entonces tengo que orientar, tendría que orientar la línea parlamentaria a lo interno de la sala capitular si no resultara yo electo en esta elección. ¿Tú piensas que con los acontecimientos de los últimos años, aunque quizás los políticos tradicionales y partidos se nieguen o no lo vean, la política, la ciudadanía le está obligando a cambiar? Sin lugar a dudas. Yo creo que esta consigna de se van va más allá de que se vaya la Junta o que se vaya el PLD, porque también es una impugnación a la oposición, al PRM, a todos los que vienen. Y sin lugar a dudas, a una forma de hacer política. A una forma de hacer política, y yo creo que de aquí han emergido unos nuevos valores que se van a incorporar en la forma en cómo, a partir de ahora, quienes estén o deseen representar a la ciudadanía, tendrán que tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Bartolomé Pujals, por la invitación. Candidato a la alcaldía de Alianza País y una coalición de organizaciones. Te deseamos suerte. Gracias, de verdad. Ojalá que las cosas se despejen lo más que se pueden en el ámbito del trabajo de la Junta, con miras a las elecciones. Que se logren garantías sobre todo. De este 15 de marzo. Gracias a ustedes, amigas y amigos, y no se vayan que hay más en Acento TV.